que después nos digan no me lo dijeron. ¿Ustedes saben por qué las focas en los circos están mirando para arriba? Porque están mirando los focos. Y nosotros tenemos que estar enfocados con respecto a este tema. No te desenfoques, enfócate con respecto a este tema porque es muy importante. Yo me acuerdo que lo toqué hace mucho tiempo, inclusive tengo un libro escrito al respecto, ya te vas a dar cuenta cuál es, pero he titulado el mensaje de hoy: estemos preparados para cualquier eventualidad, para cualquier sorpresa, cosa de que no nos sorprenda, sino que estemos preparados. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, ahí aparece la visita de un pastor. Este pastor era el profeta Isaías, que fue a visitar a una persona que estaba enferma, como lo hacemos los pastores siempre cuando nos avisan de alguien que está enfermo, vamos y oramos por ellos. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra en esta escritura. Vamos a leer el versículo 1 entonces del capítulo 20, en este primer momento, y miren lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el pastor Isaías, bueno, en este caso el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, mirá qué visita pastoral, ordena tu casa porque morirás. Y como si eso no fuera poco, agregó: y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjense que él describe cómo él se comportó delante de Dios. No le dice que se arrepiente, sino que le dice: he hecho todo lo que te ha agradado. Es como que quiere hacer valer el mérito de su comportamiento ante Dios para que Dios responda a su necesidad, y en este caso que le prolongue la vida. Y luego dice el siguiente texto, versículo 4: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, antes que se fuera, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y como si eso fuera poco, dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Aquí vemos el caso dramático de una persona que está por morir, y sin embargo le pide a Dios que le prolongue la vida, y Dios lo escucha. Pero con el resto del relato, cuando vos conozcas más de la historia, te vas a dar cuenta de qué le valió 15 años más. Realmente para él hubiese sido mejor haber partido en ese momento y no que le pasase todo lo que le pasó después y todo lo que le esperaba aún a sus hijos y a su descendencia. Algunas personas obviamente le piden a Dios prolongación de vida, pero que nuestra vida tenga un propósito de gloria. Podemos vivir 10 años, 70 años, 100 años, pero que sea para la gloria de Dios. Amén. Y no tener una vida inútil, totalmente inútil a los planes de Dios. Muchos van a ser sorprendidos cuando estemos en el juicio de Dios al ver que muchas de las cosas que hemos prestado atención ni siquiera tenían valor ante Dios. Por eso dice la Biblia: lo que el hombre llama sublime, para Dios es abominación. El orden está invertido completamente. Una persona días atrás me decía: parece mentira cómo está el mundo. Y yo le dije: es el reino del revés. Porque la Biblia nos dice: el hombre a lo malo dirá bueno y a lo bueno dirá malo. Por lo tanto, invierte completamente el orden, y hay muchos creyentes que tienen un orden totalmente invertido para encarar sus asuntos. Para que no estemos especulando con el tiempo de nuestra partida, cuánto nos queda o cuándo iremos a partir. De hecho, todos vamos a partir. De hecho, todos vamos a morir un día, porque tenemos que estar preparados. Jesús vino al mundo preparado para morir y a dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, para muchos todavía la muerte sigue siendo una sorpresa o algo que le toca al vecino. Pero hay algunos de aquí que han sufrido la muerte muy cercana y han llorado, y creo que todavía están llorando por ello. Así que necesitamos aprender este tema hoy sin falta.
El Salmo 31, versículo 15, dice claramente que nuestros tiempos están en las manos de Dios. El salmista dice: oh Señor, mis tiempos están en tus manos. Y cuando Él determina es exactamente el día, ni antes ni después, para que no le eches la culpa a nadie. La Biblia dice que Él tiene nuestros tiempos en sus manos, y eso a mí me trae gran tranquilidad. Señor, cuando sea el día, va a ser el día, exactamente el día perfecto, y no antes ni después. Amén. Amén. A veces cuando pido este amén hay algunos que no lo dicen, porque no vaya a ser que... Sin embargo, decir con seguridad amén. Y Pablo decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y agregaba: para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para eso tenemos que estar maduros. Amén. Pero vamos a ver el tema entonces. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este caso? En primer lugar nos enseña que tenemos que ir a los enfermos. Tenemos que ir así. Isaías fue, no dice la Biblia que lo llamaron, no dice la Biblia que fue llamado como pastor a ir a su casa a orar por los enfermos. Él fue, tenía iniciativa. ¿Por qué? Porque era maduro. Si vos te enterás de alguien que está enfermo, también tenés que ir. No simplemente para acompañarlos, sino para ofrecerle una oración, para orar por ellos. Pero tenemos que descubrir, por ejemplo, qué tipo de enfermedad la persona tiene. Algunos de aquí son expertos, hay médicos en esta sala y saben a qué me refiero. Hay profesionales de la salud aquí y saben a lo que me refiero. Pero tenemos que saber qué tipo de enfermedad la persona tiene. Hay enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas comienzan aquí, en la mente, cuando la persona no sabe cómo pensar, no piensa bien, piensa de tal manera equivocada que se le calienta la cabeza y se le revienta una venita y ahí queda con un problema muchísimo mayor. Hay problemas que comienzan aquí y después se trasladan al cuerpo. Son personas que de repente están todo el día maquinando, afanándose, turbándose y están ansiosos y no pueden calmar esta máquina. Por eso nosotros necesitamos aprender a descansar en Dios. Necesitamos aprender a descansar en Jesús. Jesús dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Sin embargo, vamos a cualquier lado menos a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios está a la distancia de una simple oración. Si vos orás a Dios, ya estás en su presencia. Y la Biblia dice que Dios no va a despreciar al corazón contrito y humillado. Amén. Mucho más si estás necesitado y le pedís a Dios su intervención, Él te va a asistir de manera preferencial y vas a poder descansar en su presencia. Amén. Hay personas que no se dan cuenta, pero quieren hacer todo y de todo. Y se quieren ocupar aún de las cosas que son humanamente imposibles. Aprended, por favor, que la realidad que nos toca vivir tiene que ver con cosas que están a nuestro dominio, hay cosas que están al dominio de los demás y hay cosas que solamente entran dentro del dominio de Dios. Y vos tenés que darte cuenta dónde está el límite para poder ubicarte y poder proyectarte bien y descansando en Dios. Así que tened cuidado con cómo pensás. Dice el apóstol Pablo: piensen en todo lo bueno, justo, noble, digno, solamente en eso piensen. Si están pensando cosas equivocadas, el maligno se va a meter por allí y va a afectar tu vida con algún problema, depresión o algún tipo de enfermedad. Hay enfermedades comunes que son absolutamente diagnosticadas, perfectamente diagnosticadas. Los médicos pueden determinar correctamente qué es lo que sufre una persona. Hay personas que vienen con un problema y de repente el médico, por medio de análisis y de diferentes resonancias o elementos que tiene científicos, te saca exactamente de qué se trata tu problema. Pero por encima de todo esto, yo te quiero animar a confiar que Dios tiene el control. ¿Por qué? Porque Él es soberano, absolutamente soberano. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él también. No quiere decir que te vas a borrar de la medicina o vas a evitar ir a los médicos, pero que además de ello vas a confiar en Dios, que tiene la última palabra. Amén. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Por lo tanto, trata de no angustiarte cuando venga el diagnóstico. Señor, yo pongo esto en tus manos porque mis tiempos están en tus manos y tú tienes el control y la última palabra sobre mi vida. Pero también hay enfermedades desconocidas. Una vez una profesional de la ciudad pidió una entrevista conmigo
y esta persona me decía qué pensaba yo sobre aquellas enfermedades que de repente no había diagnóstico, que no tenía ningún sistema como para determinar por qué sufría una persona. Y yo le decía que hay asuntos espirituales que van más allá de nuestro conocimiento lógico, sensorial, y que tienen que ver con la fe, con el espíritu. Y esta persona me dice, sí, yo estoy realmente en una crisis porque he tenido que diagnosticar a personas directamente y mandarlas al psiquiatra, porque no encuentro otra forma de darle respuesta. Y yo le decía, muchas enfermedades desconocidas tienen que ver con influencias demoníacas, con problemas que son afectadas por personas que están bajo dominio de Satanás. Por ejemplo, una persona vino con un miedo terrible, una persona que no podía dormir, y Dios permita que no haya este caso en esta sala, pero vino con mucho miedo, estaba con ataques de pánico, sufría, estaba como sintiéndose perseguida, y cuando oramos por ella, reprendimos al espíritu de miedo, inmediatamente esa persona quedó libre. Y fue un cambio tremendo que se operó en su vida. Después vino una persona con una depresión postrante que hacía tiempo ya estaba postrada, la trajeron, oramos por ella y echamos fuera el espíritu de depresión. Esa persona quedó libre. Amén. Amén. Fue libre totalmente y hoy está en medio nuestro. No está en este culto, pero vino a la reunión en cultos anteriores. Y está bárbara, una persona que realmente es lúcida y digna en cómo está actuando. Pero antes estaba postrada con depresión. Hay personas con muchos espíritus inmundos que les gobiernan y tenemos que orar reprendiéndoles, y la cura tiene que ver con la oración de autoridad que ejercemos sobre su vida para que esas vidas sean absolutamente libres. Por eso nosotros tenemos que ir a los enfermos, pero también tenemos que orar por los enfermos, tomar la iniciativa de orar por ellos. Dice Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Tenemos que orar por las personas. Tenemos que creer que Dios va a actuar en nuestras vidas y a través nuestro va a hacer milagros y maravillas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero a veces prevalece en nosotros, y me identifico con todos, más la incredulidad que la fe. Y yo a veces he tenido que pedirle perdón a Dios por ello. Te cuento un caso. Me llaman de City Bell, una persona que estaba en terapia, postrado totalmente, ya desahuciado por los médicos. Me hacen entrar a terapia y el hombre tenía una hemorragia interna que le hacía, tenía toda una venda aquí y la panza se le hacía así. Le latía la panza, pero de una manera muy impresionante. Me pedía a la familia, ore pastor, ore por él, Pedro se llama. Bueno, ya les dije cómo terminó la historia. Pero oré por él y no pasó nada. Y la mano me hacía así y seguía orando y me fui. Y era más que me fui con incredulidad, pensando que el otro día ya lo iban a sepultar. Y pasaron 2 o 3 días y me llama la hija, pastor, le quiero agradecer porque inmediatamente que fue usted se le paró la hemorragia, le dieron de alta y ahora Pedro está en casa, ¿cuándo va a venir a vernos? Porque queremos invitarlo. Yo dije, oh, gloria a Dios, aleluya, me sorprendió. No lo creía. Me sorprendió. Y le tuve que pedir perdón a Dios porque fue incredulidad la mía, por la cual oré con lo que oré en ese momento. Pasa el tiempo, me piden orar por una persona que estaba en coma, estaba lleno de tubos, ya prácticamente desahuciado, era impresionante verlo aquí en la terapia. Y me pongo a orar por esa persona y oro, y me fui. Me viajo a Estados Unidos. Cuando vuelvo de Estados Unidos salgo de mi casa y veo que viene la madre por la esquina. Y yo digo, Señor, dame las palabras justas, ¿cómo le puedo hacer para que preguntarle y consolarla y ayudarla? Y esa mujer, cuando viene acercándose, me empieza a sonreír. Y me empieza a sonreír y le digo, ¿qué pasó? Me dice, tiene que ir a visitar a mi hijo, está en casa, pero ¿qué pasó que no lo vimos nunca más? Había pasado como casi un mes. Y yo le tuve que pedir perdón a Dios por mi incredulidad. Sin embargo, a pesar de mi incredulidad, Dios me usó. ¿Por qué? Porque ofrecí una oración.
Amén. Nosotros no somos dueños de los resultados, es Dios el que actúa. Amén. No es que tenemos que decir voy porque seguro que Dios me va a usar. Señor, usame si es tu voluntad. Yo quiero servirte. Y ahora, por supuesto, cuando voy, te lo puedo asegurar, ya no voy más con incredulidad, voy con fe, creyendo de que mi oración va a revertir algo, va a convertir una situación. En el culto anterior había una persona que vino y me dijo, pastor, ¿vas a orar a la terapia? No me dejaron en terapia entrar, no me dejaron entrar a la terapia, y me paré en la puerta y oré, Señor, declaro que todos los que están en esta terapia y esta persona con nombre y apellido va a ser levantado. Y esa persona siempre me agradece porque dicen que esa persona vivió casi 15 años más después de esa oración. Y no sé si aquí hay alguno de su parentela. Pero quiero decirte con esto que tenemos que ofrecer oración y orar con fe de que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que actuar porque Dios quiere que lo hagamos orando. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Ahora presten mucha atención porque aquí hay varios principios. Santiago 5:16 dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Hay personas que tienen enfermedades físicas porque están con enojos, con broncas, con rabias, con falta de perdón, con ira y con maledicencia en su interior. Y eso atrae al diablo. El diablo se hace fuerte allí para generar más destrucción, más daño. Dice Santiago el apóstol, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo es la oración eficaz? Cuando la hacemos con amor, cuando la hacemos con fe, cuando la hacemos con santidad. Y por supuesto eso marca de que somos justos y Dios nos utiliza para bendecir al mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios puede usar tu vida para bendecir a otros. Dios puede usarte como un instrumento de su gloria si tan solo asumís esa posición. Cuando alguien venga a tu lado y decir, me siento mal, estoy con depresión, vení, déjame orar por vos. Yo estaba poniendo un ejemplo en el culto anterior. Una vez oré por una persona que estaba endemoniada, me pidieron por favor que orara por una persona que esté endemoniada. Yo estaba solo y es peligroso orar por una persona endemoniada solo. Generalmente aconsejamos que haya otra persona, pero esa persona estaba allí y yo la tomé, mejor dicho, con este brazo, porque tengo más fuerza, en serio te lo digo. Lo tomé así, me puse de perfil y con esta mano me puse así, para que no me pegue un cabezazo. Y empecé a orar y esa persona fue libre. Mientras yo estaba orando por esa persona empezó a temblar. Pero no son los casos generales de esta manera. A veces suelen ser mucho más fuertísimos. Pero ese fue un caso extremo donde tuve que intervenir para ayudar a una persona porque no había otra posibilidad. ¿Cuántos están escuchando esto? Amén. Nosotros tenemos que orar, tomar iniciativa de orar por aquellas personas que están sufriendo y creer que Dios nos va a usar a través de una oración, porque el milagro está después de tu oración en fe. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Créelo, por favor. Pero acá viene el tema principal. Dice, ordena tu casa, le dice Isaías a ese hombre, rey poderoso, Ezequías. Mira, vengo a visitarte y de parte de Dios te digo que tenés que ordenar tu casa porque vas a morir, no vas a vivir. Y este mensaje es para todos nosotros, porque hoy estamos conscientes y podemos entender que tenemos que ordenar nuestra casa. Y nuestra casa significa ordenar toda nuestra vida. Hay personas que tienen una vida totalmente desordenada. Hay personas cuyas vidas son caos. Es decir, que no tienen ni ton ni son, es un desorden generalizado y el maligno se filtra por un montón de endijas. Nosotros tenemos que ordenar nuestra casa, nuestra vida, poner en orden las cosas que competen a nuestra propia vida. Y ahora te voy a indicar algunas cosas. Principalmente en asuntos civiles, yo necesito compartir esto de parte de Dios. ¿Por qué? Asuntos sociales y asuntos espirituales.
hay tres áreas fundamentales. Tiene que ver con legales, tiene que ver con el corazón y tiene que ver con Dios. Necesitamos ordenar nuestra casa, nuestra vida en estos asuntos para poder andar ordenadamente, porque la persona que anda en orden, anda legal, bien, y tiene la bendición de Dios en todos los aspectos. En cuanto a los asuntos civiles, vos tenés que dejar testamento. Mirá qué ordenado que es Dios, que dejó el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que nosotros no nos estemos peleando, no nos destruyamos, no estemos desordenados ni desorientados. Hay personas que se han muerto y los hijos quedaron peleados, enemistados, tiroteándose con todo tipo de violencia. ¿Por qué? Porque quien partió no dejó un testamento, no dejó las cosas en orden. Hay muchas cosas aquí que podríamos seguir hablando. Hay personas que han partido a la eternidad y los hijos, la esposa, no pudieron acceder a las cuentas o a las diferentes posibilidades que tenían de recursos. ¿Por qué? Porque la persona no previó su partida. Contratos. Una persona falleció y la esposa comenzó a darse cuenta que el hombre tenía varias sociedades. Había comprado, había alquilado y no tenía ni idea. Esta mujer estaba sufriendo porque le caían las demandas, le caían los juicios y esta persona no sabía ni dónde estaba parada. ¿Por qué? Porque no tenía ni idea de nada. El que partió dejó toda la casa desordenada. Compras. El caso de hace poco me enteré de un hombre que falleció hace 1 año y medio y la esposa hace 3 meses que se enteró que el hombre había comprado un auto y lo había dejado en una cochera y vinieron a cobrarle la cochera y ahí se enteró que tenía un auto, ni sabía lo que había comprado el esposo. ¿Cuántos casos hay así de casa desordenada? Cuentas en distintos lugares, en distintos bancos, ni siquiera saben algunos cónyuges de qué se trata. Y eso trae a la larga consecuencias porque falta el orden. Y compromisos de palabras. El caso dramático de una familia que ahora tiene bronca, rabia y están enemistados. ¿Por qué? Porque el hombre le dijo, mirá, te quiero tanto que cuando yo parta esto te va a quedar a vos, no te hagas problemas. Se lo dijo de palabra, nada más. Pero no hubo nada escrito. Y hoy están con una enemistad tremenda. ¿Por qué? Porque esta mujer reclama que le cumplan la palabra del hombre y los hijos no la reconocen, porque no hay nada escrito. Asuntos civiles y cuantos más de padres que parten y dejan situaciones ilegales, embargos, cuentas, demandas, porque no han previsto la partida, no se han preparado para el porvenir. Y este es un aviso seguro para todos. Asuntos sociales. Aquí tiene que haber la reconciliación, el perdonar, el restituir y el bendecir. Dios nos demanda a nosotros ser agentes de reconciliación. Se cuenta que un día Bin Laden le llama por teléfono a Bush y le dice, tengo 2 noticias, una buena y una mala. Y le dice Bush, decime la buena y que me voy a entregar. ¿Y cuál es la mala? Es que voy en avión. Déjenlo ahí. Reconciliación. Nosotros tenemos que reconciliarnos con todos. Hay personas que no se reconcilian y parten a la eternidad con enojos, odios, broncas. ¿Cuántos de aquí tienen rabia y muchos dolores por haber sido traicionados? Muchas personas que están aquí con un corazón herido y no lo han solucionado todavía. Tienen que perdonar, porque las personas que les hicieron daño eran emisarios de Satanás, o eran personas que estaban en la oscuridad, eran personas sin Cristo, sin esperanza, eran personas que seguramente si hoy no se han arrepentido van directo de camino al infierno. Y aparentemente vos con tu falta de perdón es como que quisieras que sí se fueran al infierno. Pero no es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que perdonemos y aún amemos al enemigo. ¿Cuántos están aquí? Amén. Escuchando. Por eso tenemos que reconciliarnos. ¿Se acuerdan del caso de esos judíos que ustedes ya lo han escuchado varias veces? De Jacobo y Abraham, que eran 2 judíos contemporáneos que se odiaron de por vida por los negocios que habían hecho. Y Sara, la esposa de Jacobo, le decía, tenés que reconciliarte con Abraham.
Vos no podés morir así, te vas a morir, estás muy enfermo, tenés que arrepentirte y pedirle perdón. Reconciliate con Abraham, no podés morir con ese rencor, reconciliate. Y bueno, lo convence y dice, está bien, llámalo a Abraham, llámalo que venga Abraham. Y cuando está ahí a la puerta le dice, bueno, mira, quiero reconciliarme con vos, quiero hacer las paces con vos. Y cuando estaban allí, aparentemente que todo estaba saliendo bien, le dice, mira, todo esto es por si yo muero, ¿no? Si no muero, vamos a seguir con bronca y vamos a seguir con odio y con rencor. ¿Cuántas personas actúan así? Y eso les trae maldición, eso atrae al diablo y hace que el maligno se haga fuerte allí. Hay personas que no se dan cuenta, pero le dan lugar al maligno de muchas maneras. Perdona a quien te dañó, perdona a quien te ofendió, porque eso es lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz. Amó y amó hasta el fin. Y convertirte en una persona que bendiga. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque me tocó un caso el otro día y yo no quiero dejarlo pasar, porque no sé con quién estarás irreconciliado, no sé con quién estarás enfrentado o odiarás, o estarás con una bronca o situación de enojo que te perturba. Pero ¿sabes cuántos padres y madres no se están reconciliando con sus hijos? ¿Cuántos padres y madres no están teniendo afecto para con sus hijos? No los abrazan, no los besan, no los aconsejan, no dialogan, no están relacionándose con ellos, no tienen absolutamente nada de confianza, son verdaderos extraños, y eso tiene que reconciliarse. El libro de Malaquías dice que tiene que haber una reconciliación de los padres hacia los hijos. Vos tendrías que comenzar a reconciliarte con tu hijo, bendecirlo, abrazarlo, decirle, perdoná mi hijo, no fui el mejor padre o no fui la mejor madre, que hubiera querido ser distinto, discúlpame, no lo logré, pero sé sincero y pedirle perdón, porque eso va a desatar bendición de Dios. Amén. Pero no dejes de mostrar el afecto y el amor, porque eso va a generar mucha bendición. Y si hubieron maldiciones porque lo trataste mal y lo trataste de inútil, de sinvergüenza, atorrante o lo que sea, y usaste palabras muy fuertes para herirlo, pedirle perdón también, porque de esa manera lo has maldecido y esa persona tiene en su interior eso que le afecta. Así que pedirle perdón, y el pedir perdón rompe yugos, corta cadena y desata la bendición de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Asuntos espirituales. El principal y más importante asunto espiritual que tenemos que resolver es dónde pasarás la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? La Biblia dice que Jesús vino a predicar a los perdidos, y los perdidos que aceptaron a Cristo fueron lavados con su sangre, y los que tienen a Cristo, dice la Biblia, van a ir al cielo. Los que no tienen a Cristo no van a ir al cielo, por lo tanto van a ir al infierno. Esto es duro, pero necesitas saberlo, necesitamos saber. Por eso cuando hay personas que no saben dónde van a pasar la eternidad, es triste, porque los creyentes en Jesucristo saben que vamos a estar en la misma presencia de Dios inmediatamente que partamos de este mundo. Pero hay personas que, si yo les pregunto ¿dónde vas a pasar la eternidad?, algunos de aquí a lo mejor me dicen, y yo no sé. Otros me dicen, al infierno. ¿Saben lo que es pecado? Yo no. Bueno, Cristo vino a resolver el asunto del pecado. Vos tenés que saber que la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es la cura. Amén. Cristo trae la salvación al alma. Amén. Y los que tienen a Cristo tienen la vida eterna. Y dicen, no habrá para ellos condenación. ¿Cuántos están entendiendo aquí? Por eso el asunto de la vida eterna tiene que ver con la decisión que tomemos aquí. A lo mejor vos vas a la eternidad y le decís a Dios, mirá, tengo esta casa, tengo este auto, tengo esta profesión, tengo tanto dinero en el banco. A Dios no le va a importar nada de eso, porque ya lo sabe. Además, las calles del cielo son de oro. Y Dios es el dueño del oro y de la plata. Ante la presencia de Dios te va a preguntar el Señor, ¿qué hiciste con Jesucristo? Lo envía al mundo para morir por vos, dio su vida por vos, se desangró por vos, se entregó por vos y por toda la humanidad. ¿Y qué has hecho? ¿Cuántos lo ignoraron?
¿Cuántos lo despreciaron y cuántos lo crucificaron sin importarle nada el plan y el propósito de Dios? Por eso hoy tenés que decidir dónde vas a pasar la eternidad. Si tenés a Cristo vas directamente al cielo, si no tenés a Cristo no vas a ir al cielo, lo dice la Biblia. Si querés después lo vemos más en profundidad. Y el otro asunto que tenés que responder espiritualmente, por más que parezca un tema social, este es un tema fundamentalmente espiritual. ¿Cómo quedará tu familia cuando te vayas? Quedarán en el mundo perdidos, peleados, enojados, distanciados, ni siquiera reconociendo a la iglesia, no importándole a la iglesia, cuando yo te dije muchas veces que nada debe competir con la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia. ¿Vos crees que viene a buscar tu trabajo, tu empresa, tu patrimonio, tu dinero, tu casa? No, eso no sirve de nada ante el trono de Dios. Es la iglesia de Jesucristo la que viene a buscar Cristo. ¿Y cómo va a quedar tu familia cuando partamos de este mundo? La mayor gloria para un padre es tener una familia a los pies de Cristo. Amén. La mayor gloria para un padre es tener a su familia sirviendo a Cristo. Amén. La mayor gloria para un padre es tener a toda su familia entregada para la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Por qué te dije antes que le hubiese mejor valido a Ezequías haber muerto en ese momento y no pedir que Dios prolongue su vida? Mira lo que pasó a continuación. Dios nos libre a nosotros. Dice el versículo 17, y esto se lo dice el profeta: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto tiene que leerse espiritualmente, pero ¿sabes lo que significa? Que Babilonia es el territorio de Satanás. El rey de Babilonia es tipo del diablo. Es como que si nuestros hijos quedan influenciados por el maligno, afectados por el maligno, convertidos en eunucos, es decir, sin posibilidad de dar fruto en todos los órdenes a nivel espiritual. Míralo en el terreno espiritual. Por eso nosotros tenemos que pensar que Dios tiene que usar nuestra vida para bien de toda nuestra descendencia y aún de esta generación. ¿Cuántos lo entendieron? Amén. Porque mirá lo que dice el versículo 19 aquí. Mirá la cabeza dura que tenía Ezequías. Mirá el entenebrecimiento mental que tenía Ezequías. Mirá cómo pensaba tan equivocadamente Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? ¿Cómo puede quedar seguro y con paz un padre cuando sabe que sus hijos van a ser atormentados y van a sufrir el castigo del infierno? ¿Cómo puede quedarse tranquilo un padre? Un padre tiene que estar clamando y orando y pidiendo que Dios intervenga con poder en la vida de su familia para que todos sean salvos, para que todos sean guardados por la mano poderosa de Dios y no dejarlos al libre albedrío para que hagan lo que quieran, porque el diablo está rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que ser personas que están viendo más allá. Por eso mirate más allá. ¿Qué va a pasar con vos? Porque hoy es el tiempo que comiences a ordenar tu casa. Hoy es el tiempo que tenés que ordenar tu vida en todos estos asuntos. Hoy, si lo estás escuchando, tenés tiempo, porque Dios te lo está haciendo escuchar, para que comiences a trabajar. Y cuando nos toque el tiempo de partir, realmente podamos decir: hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mi familia no quedará en banda, no quedarán peleados, no quedarán desamparados. He previsto todo para que mi casa esté en orden. No digas después que no lo escuchaste. Dios de parte mía te lo está haciendo escuchar. Para los que quieran seguir profundizando sobre este tema, está el libro de mi autoría, Consuelo para tu pérdida, donde no solamente podés regalárselo a una persona que ha perdido un ser querido, sino también que lo podés leer vos para saber la perspectiva de la vida presente y de la vida futura. Hay una vida presente y hay una vida futura.
y Dios nos advierte de todo para que no caigamos en error ni tampoco andemos equivocadamente. Amén. Cierren tus ojos, por favor. Pero si querés pasar la eternidad con Dios, hoy tenés que hacer la decisión más importante de entregar tu vida a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. El que tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Entrega tu vida a Cristo en esta noche. Decide, Señor Dios Santo, hoy quiero que Cristo Jesús venga a mi corazón y llene mi corazón. Hoy quiero entregarme a Cristo. Quiero que mi vida le pertenezca. Amén. Quiero ser un hijo o una hija suya. Quiero que a partir de hoy vivir en novedad de vida. Quiero que a partir de hoy mi vida cambie completamente, porque hoy me entrego en Cristo Jesús. Amén.